Hermanos, el mes de mayo lo dedicamos de alguna manera a celebrar a nuestras madres. El mes de junio pensamos en la vida de los papás, de los varones. De manera que vamos a estar por lo menos este domingo, y espero en Dios el que viene, vamos a estar meditando particularmente de pasajes en donde tiene que ver con algún varón que formó parte de la iglesia en el Nuevo Testamento. Al decir un varón no quiere decir que esta meditación es exclusiva. Usted puede entender que al decir varón, en términos generales hablamos de damas, de todos los que aquí estamos presentes, no solo a los varones, pero la palabra de Dios es para todo aquel que cree. Así es que, dicho esto, pues vamos a tener como objeto de nuestra meditación la vida de un varón. Acostumbramos al pensar en ello en Pablo, en Pedro, en Santiago, en Juan, porque fueron los varones principales, por llamarles de alguna manera, los apóstoles. Pero hay muchos otros ejemplos de varones que tenían que trabajar durante la semana en cuestiones seculares, que dedicaban su vida a la familia y a otros negocios, pero que también, de igual manera, fueron parte de la iglesia y contribuyeron en diferentes formas para que la obra de Dios se estableciera como fue el propósito, pues, de Jesucristo. Así es que, para iniciar esta meditación, quisiera recordarles, preguntarles, ¿quién fue el que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Jesús que lleva el nombre de Lucas? ¿Quién fue? Pues Lucas escribió el libro de los Hechos. Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre. En los Evangelios ahí se nos habla de la vida de Jesús. Lucas tiene su perspectiva, su investigación, guiado por el Espíritu de Dios, recolectó muchos datos y así tú y yo podemos conocer quién fue Jesús. Si no fuera por Lucas, no sabríamos que hubo un niño en Belén que nació en un establo, porque estos datos no los da ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Lucas aporta pues muchos datos, y lo que quiero decir en esta hora es que sus dos libros los dedicó, y tú lo puedes leer en tu Biblia, tanto en Lucas 1 como en Hechos 1, donde este evangelista, Lucas, dice: en el primer tratado, Teófilo, menciona este nombre. En el primer tratado, Lucas, el Evangelio, te di a dar a conocer todas las cosas que Jesús dijo e hizo hasta el momento en que él ascendió. Eso dice como algo, un dato perdido. Lees en Hechos, en el capítulo 1, y vuelve otra vez Lucas y escribe: en el primer tratado te escribí de esto, pero en este segundo tratado voy a tratar de esto otro. ¿A quién le dirige, pues, sus dos libros este evangelista? ¿A quién? ¿Están conmigo? En el primer tratado, Teófilo, te dije esto y esto otro, y en el segundo, esto demás. ¿A quién le dirige, pues, los dos escritos? A Teófilo. Algunos piensan que Teófilo efectivamente fue un varón que Lucas conocía y que a él fue escrito en lo particular. Sin embargo, hay otras personas que piensan que al usar la palabra Teófilo se está refiriendo por igual a todos los creyentes. ¿En qué se basan estas gentes que dicen que los libros de Lucas fueron para todas las gentes? La palabra Teófilo es una palabra en griego, es el nombre de una persona en griego.
Y las dos raíces que componen la palabra Teófilo viene de Theos, que quiere decir Dios, y Fileo, que quiere decir amigo. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando escribe Lucas, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, se está refiriendo a todos los que son amigos de Dios. Que haya existido Teófilo, no lo dudamos, pero que intencionalmente haya usado Lucas este nombre, pensamos porque eso que él quería compartir era no solamente con este varón, pero con todos los que fueron y eran amigos de Dios, todos los creyentes, y esa bendición nos llega hasta nosotros. De manera que cuando Lucas está diciendo, en Lucas te escribí para que conozcas a Jesús, y en el libro de los Hechos te escribí para que conozcas la vida de la iglesia, de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, también te está incluyendo a ti, a mí, a nosotros. Es la manera como él lo explica o lo expresa. Lucas te dice a ti y a mí, para que conozcas bien la verdad. Tú que eres amigo de Dios en todo lo que has sido instruido. Y me llamó la atención porque yo fui instruido desde niño, como muchos de ustedes también tuvieron este privilegio. Pero aquí Lucas está diciendo, eso que te enseñó mamá y papá y esas diversas cosas que tú ahora sabes, yo quiero explicarte el porqué de ellas. Yo quiero decirte quién es el autor de todas estas cosas para que conozcas bien la verdad de Dios, el amor de Dios, la salvación en Jesucristo, el poder y la gracia del Espíritu. ¿A quién se lo escribió? A Teófilo, al que es amigo de Dios, para que cualquier persona pues tenga acceso a la bendición de conocerlo. Así es que cuando Lucas escribe sus dos libros, aparte de referirse a Teófilo, quiero pensar que era un amigo griego que él tenía. Acuérdate que Lucas era historiador y era médico. Tenía amigos como todos tenemos amigos. Aparte de escribírselo a él, se lo escribió también a Bernabé, a Esteban, a Tito, a Epafrodito, a Aquila, Timoteo, Silas, Filemón, Apolos, a las damas Priscila, Lidia, Febe, Loida, Eunice. El Evangelio es para todos y fue escrito con este propósito. Decimos esto para ponernos más en contexto, con lo expresado en Lucas, particularmente en el libro de los Hechos. Pero en esta mañana quisiera referirme a la manera como Lucas, en los capítulos 11, 13 y 15 del libro de los Hechos, la manera como Lucas describe a este varón. Y puede ser una dama por igual, breve, conciso, sin embargo lleno de significado. ¿Quién fue este varón? Dice Lucas, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres palabras claves para ti, para mí, para nosotros hoy. Lo que está escrito en la Biblia es para darte un ejemplo de alguien como tú y como yo. En este caso, Bernabé, para que tú aprendas y digas, si él pudo, yo también quisiera poder tener esta bendición. Qué bendición el día que haya llegado Bernabé o llegue Bernabé en la segunda venida de Jesús a la presencia de Dios y que le diga a Dios, me acuerdo de ti, porque fuiste un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué hay detrás de estas tres palabras que tienen algo que decirte a ti
hermano, hermana, joven, hermanos que nos escuchan por los medios electrónicos. ¿Qué es el mensaje que recibimos de esta frase? Bernabé era un hombre bueno. La palabra bueno, hermanos, es la que usa la traducción que tú y yo usamos de la Biblia. Acuérdate que la versión que tú y yo tenemos es una entre varias. Fueron Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, allá por los siglos, el siglo XVI, que ellos escribieron esa versión en español. Y al llegar a esta parte, al estar analizando el griego, tradujeron: Bernabé era un hombre bueno. ¿Qué es una persona buena para ti? Seguramente tienes un significado porque habrás usado esta palabra con diferentes personas. En lo general, todos somos buenos, pero quiero decir que en el griego la palabra que tú y yo leemos como bueno es la que equivale a la palabra bondadoso. Esto ya le da un sentido más específico a lo que quiso decir Lucas con relación a Bernabé. Bernabé fue una persona bondadosa, buena en lo general, pero en lo particular, una persona llena de bondad. Y de eso, pues, es lo que quiero hablar en esta mañana. ¿En qué forma tú y yo podemos compartir este talento que Dios está dispuesto a darte a ti, como se lo dio también a Bernabé? El nombre de Bernabé, por cierto, no era este, era José. Y dirás tú: ay, hermano, novedades. No, ahí está en Hechos. Dice: y José era originario de Chipre, y José esto y esto, y luego agrega: pero los discípulos le pusieron un nombre griego y le llamaron Bernabé. Detalles que no tendrán más importancia, pero cuando tú leas en la Biblia, es importante que los conozcas para tener una mejor, pues, interpretación de lo que compartimos. Bernabé era un hombre bueno, bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de fe. La palabra bondadoso en el diccionario de la lengua española dice: es una persona que tiene una inclinación a ser benevolente con el prójimo. ¿Quién es una persona como Bernabé? Buena, una persona generosa, que por naturaleza tiende a ayudar al prójimo. Yo le doy gracias a Dios, sin decir nombres, porque en esta iglesia yo veo personas buenas, bondadosas, que tienen inclinación por ayudar a los demás. No se limitan a su propia familia, pero ven más allá. Y esto es lo que Lucas quiso dejar como testimonio en la vida de este varón llamado Bernabé, para que tú y yo veamos y digamos: esto lo aprecia Dios, que yo pueda ser como este varón, una persona buena, benevolente, generosa, que está dispuesta a compartir con otras personas y ayudarlas como si fueran sus propios seres queridos. Así es que por de pronto vamos entrando hacia lo que significa el nombre y por qué es que Lucas, pues, lo declaró de esta manera. Si lo que escribió Lucas quedara hasta aquí, no tendríamos una idea completa de qué es lo que quiso decir Lucas hablando de Bernabé y decir: Bernabé fue una persona generosa y benevolente con la gente, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Quise entresacar para la plática, para la meditación de esta mañana, lo que se dice de Bernabé en el libro de los Hechos. Porque al conocer tú o recordar qué hizo,
puedes entender mejor por qué Lucas lo llama generoso, bondadoso, benevolente. Entre las cosas que anotamos es que lo que esto significa en lo general es que este varón, este creyente, esta persona cristiana fue una persona solidaria. Lo entendemos en español y en inglés es casi igual, solidarity. ¿Qué quiere decir solidaridad? Cuando alguien se solidariza con la causa de otro, quiere decir que la va a hacer propia, que se va a adueñar de la situación y como si fuera hacia él mismo. Una persona que se solidariza quiere decir, yo voy a contribuir con esto, con mis talentos para esta causa. Tú oyes de repente en la televisión o sabes de que hay una persona que está en mayor necesidad, que necesita sangre en su cuerpo y que es de tipo B o tipo la que sea. Tú te solidarizas cuando vas y dices que me saquen sangre para que nutra o sirva a la persona que lo requiere para poder vivir. Eso quiere decir solidaridad. Bernabé, un hombre bueno, quiere decir una persona solidaria con las necesidades de los demás. Este es un caso entre muchos en la Biblia de ejemplos que tenemos para que tú y yo reaccionemos a ello y digamos, pues yo también pudiera ser solidario con las gentes y no ser egoístas. No estarle pidiendo a Dios todo y todo constantemente y llenarnos nosotros de ello, pero cuando se trata de ver al que está en mayor necesidad, dice Juan, otro escritor de la Biblia, cerramos el corazón contra las gentes. Bernabé, una persona solidaria. Déjame platicarte por qué decimos esto. Dice Hechos, vendió una propiedad y dio el dinero a los apóstoles. Ese es uno entre muchas cosas que él hizo, pero es lo primero que dice en la Biblia sobre Bernabé. Bernabé se convirtió. Él era, a partir del momento en que le predicaron a él a Jesucristo, se convirtió en un discípulo. Creyó en la obra de los apóstoles. Se dio cuenta que los apóstoles querían crear una comunidad de creyentes y allí había necesitados. Entonces Bernabé dijo, bueno, yo voy a hacerme solidario con las necesidades de la comunidad. ¿Qué fue lo que hizo en este caso? Bueno, tenía una propiedad, la vendió y trajo el recurso para que los apóstoles lo pudieran distribuir en la forma más conveniente. ¿Por qué decimos que Bernabé fue una persona solidaria? Porque él compartió sus talentos con los creyentes en Antioquía. Déjame explicarte. Al principio, mis hermanos, la iglesia cristiana estaba en Jerusalén. El grupo de los 120 que se convirtieron, que vieron ascender a Jesucristo. Cuando empezaron los apóstoles a predicar, llegó el número a 3,000. Y de entre esas gentes, algunos estaban de visita en Jerusalén por las fiestas, pero no eran de Jerusalén, eran de África del Norte o eran de este lugar llamado Antioquía. Entonces, así como hubo creyentes en Jerusalén, se empezó a extender el evangelio, llegó a este lugar llamado Antioquía y Bernabé, que vivía en Jerusalén, se enteró de que había un grupo de creyentes allá y dijo, yo estoy dispuesto, siendo benevolente y solidario, a que ellos también conozcan más de la palabra de Dios. Interesante para mí que ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, que eran los apóstoles directos de Jesucristo, por lo menos en esta ocasión, no se ofrecieron para decir, hay un grupo de creyentes en Antioquía, nosotros vamos a ir.
No, fue un laico, fue un discípulo, fue una persona solidaria que dijo, no nada más los que estamos en Jerusalén, pero si hay necesidad de ello, yo pongo mi nombre para que me incluyan en los que quieran ir a Antioquía conmigo. ¿Cuántos Bernabés fueron a Antioquía? ¿Cuántos estuvieron listos para salirse de Jerusalén? Uno, Bernabé. Por eso me llama grandemente la atención cuando Lucas, al describir a este varón, dice era un varón bueno, solidario, porque contribuyó con sus recursos, contribuyó también con su conocimiento y estuvo dispuesto a dejar el lugar donde él vivía, decir Jerusalén, mis hermanos, para entendernos, es decir, Houston, es decir, Austin, y él dijo, no, yo no voy a Houston ni a Austin, me voy a ir al Olmito, ¿me entienden? Estuvo dispuesto a dejar lo que para cualquier otro tendría más valor y decir, allí donde hay un grupo de creyentes en Antioquía, yo voy a ir y les voy a enseñar Biblia. Bernabé, un hombre lleno de bondad, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. En otra ocasión, dice el libro de los Hechos, después de que este varón, Bernabé, estuvo un tiempo con los creyentes en Antioquía, se acordó de Saulo. Saulo se hizo muy famoso entre los primeros cristianos, no por otra cosa, sino porque los andaba persiguiendo. Entonces decían Saulo y lo primero que pensaban es escóndete. ¿Por qué? Porque Pablo persiguió, metió a la cárcel, mató. Pablo estuvo presente cuando sacrificaron a Esteban. Fue de acuerdo antes de convertirse. Pero una vez que se convirtió, entonces cambiaron las cosas. Pero ¿qué dijeron Juan, Pedro y Santiago? Dijeron, oían la palabra Saulo, aunque me digas que se convirtió de lejecitos, de lejecitos. Sí, pero ¿quién fue el varón bueno, bondadoso? Bernabé, un laico, una persona como tú, que no se dedican, que no son los pastores, en aquel tiempo los apóstoles. Fue a Chipre para traer e involucrar a Pablo en Antioquía. Chipre es una isla que está en el mar Mediterráneo, si conocemos un poco de geografía. Él sabía que allá estaba Saulo, ya se había convertido. Vivía en Chipre, él supo y dijo, yo me tomo el riesgo. Mientras los apóstoles están diciendo, cuidado, lo vas a involucrar aquí, hey, acuérdate que él, Bernabé, un hombre bueno, se tomó el riesgo, trajo a Saulo y le dijo, yo tengo un lugar donde tú puedes ser muy efectivo. Se llama Antioquía. Saulo aceptó la invitación, Pablo vino con Bernabé, y ¿sabes lo que dice Lucas al hablar de Bernabé? Dice, Saulo y Lucas se pasaron todo un año en Antioquía enseñando, predicando la palabra. Y creció tan rápido ese grupo que ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Bernabé, un hombre bueno, bondadoso, benevolente, que compartió sus recursos, su conocimiento, que quiso hacer este viaje, repetimos, para traer a Saulo a Antioquía. ¿Qué otra cosa se nos dice de él? Bueno, ya lo anotábamos con anterioridad. Mientras los apóstoles le dijeron, mira, por más que me digas y que habla bien y lo que tú quieras, Saulo no. ¿Quién defendió a Saulo o a Pablo? Toma un corazón de bondad para perdonar.
toma un corazón de bondad para tomarse riesgos. No es de todos, hermanos. Sin embargo, en Bernabé vemos que sí se puede y que hubo alguien que pensó pues en estos términos. ¿Qué más hizo Bernabé? Fue portador de un donativo para la iglesia de Jerusalén. Estaba en Antioquía y luego de repente oyeron de allá de Jerusalén las noticias. ¿Y qué decían? Es que hubo una hambruna, no había trabajo, no había comida en el campo, la gente se empezó a morir e incluía a los cristianos de Jerusalén, a los cristianos que estaban cerca de Jerusalén, como en Jope, donde vivía Pedro. Vino un hambre tal que mandaron pedir ayuda. ¿Quién se enteró? Un varón bueno, misericordioso, solidario, y les dijo a los hermanos de Antioquía, vamos juntando una ofrenda. Y la enviaron, y Bernabé fue el portador junto con Pablo, y la llevaron a los hermanos que estaban allá. Podemos entender por qué Lucas, cuando vino a su mente la historia de Bernabé, podemos entender por qué dijo que era un hombre bueno, porque sus hechos, sus contribuciones fueron ampliamente conocidas entre todos ellos. ¿Qué más hizo Bernabé? Bueno, dice la Biblia, apoyó moralmente a su sobrino Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Era pariente de Bernabé. Pablo y Bernabé los enviaron a hacer un viaje misionero. Bernabé dijo, yo tengo un sobrino, él también cree en Dios. ¿Por qué no le damos la oportunidad que nos acompañe? Está jovencito, pero tiene el deseo, tiene el ánimo de servir. Vamos llevando a Bernabé, a Juan Marcos, perdón. Fue Bernabé el que le dijo a Saulo. Saulo fue de acuerdo. Dijo, pues, ¿por qué no? Si tú lo conoces, si crees que puede hacer un bien. Y se fueron los tres. ¿Qué pasó con los tres? Juan Marcos, Bernabé y Saulo. Apenas llegaron al primer lugar que iban a visitar y hubo un problema, y parte del problema la gente se les echó encima. ¿Por qué? Porque Pablo hizo un milagro y le sacó unos espíritus malos ahí a una persona que hacía adivinación, y entonces quedó curada, pero los dueños de la persona que hacía adivinación pues no les gustó, porque de ahí venía el negocio, de ahí era donde vivían. Confabularon contra el pueblo y se vinieron contra Pablo, Bernabé y Juan Marcos. ¿Y qué fue lo que hizo San Marcos? Dijo Juan Marcos, oigan, esto no me lo platicaron cuando me invitaron. Me invitaron que íbamos a ir pues iba a estar bonito el viaje y que íbamos a predicar. Yo con ustedes ya no sigo. ¿Qué hizo Juan Marcos? Se regresó a otro lugar. Pablo dijo, bueno, fue su decisión. Terminaron el primer viaje, pasan un par de añitos, hacen el segundo viaje, otra vez Pablo con Bernabé, y vuelve Bernabé y le dice, hey, vamos dándole una segunda oportunidad a Juan Marcos. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, Juan Marcos, ¿qué pasa? ¿Ya se te olvidó? Y otra vez, esa actitud que es muy común entre nosotros. El varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, fue el que dijo, es que debemos de apoyarlo, debemos darle esta oportunidad que él requiere. ¿Qué dijo Pablo? Yo con Bernabé, con Juan Marcos, yo no viajo. Y llegó a tal punto aquella discusión entre Bernabé y Pablo, que Bernabé dijo, bueno, mira, por ahora lo siento, pero yo me voy con mi sobrino y me voy a ir a Chipre, de allá era, conocía bien la gente, para darle la oportunidad a este joven que quiere entregar su vida. Pablo le dijo, que Dios te bendiga, que bendiga su viaje, pero yo sigo por otro camino, y se llevó a otro varón llamado Silas. ¿Por qué estoy haciendo tanta historia? Para que tú y yo comprendamos que la historia de Bernabé
está escrita en los Hechos con un propósito, que tú y yo veamos que hubo mujeres como varones que fueron solidarias. Y mis hermanos, la solidaridad es lo que le da crecimiento a la iglesia. Que tú pienses aparte de ti, pienses en los demás y que estés dispuesto, benevolente, como lo hizo este varón en las maneras como lo estamos compartiendo. Finalmente, vemos a Bernabé cómo viajó con Pablo a evangelizar en el extranjero. En su primer viaje fue su compañero fiel. Basten estos ejemplos, pues, para dejar en la mente de ustedes que Dios quiere ver en su iglesia, que Dios llama por igual a hombres y a mujeres. Y Bernabé es solo uno de los muchos ejemplos de personas laicas, insisto, uno que no fue al seminario, uno que no se dedica a ello, que tiene su propio trabajo en su casa o en la escuela o en cualquier otro lugar, pero que tiene un corazón benevolente, que sabe ser solidario con las demás personas. ¿Conoces tú hoy? ¿Tú conoces a un amigo? Do you know a friend that needs help? Si tú llegas a conocer a alguien que necesita ayuda, no cierres contra tal persona su corazón. Nos atrapan las cosas de la vida, nos ocupamos y hay veces nos gana nuestros propios egoísmos. Pero el ejemplo de Bernabé en la Biblia quedó escrito para mí, para ti, para nosotros. Pero además de que dice que Bernabé fue un hombre bueno, es decir, lleno de bondad, solidario, también dice que fue lleno del Espíritu Santo. Brevemente, cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú reconoces quién eres y que necesitas del perdón de Dios y aceptas a Jesús como tu Salvador, allí en ese momento, mi hermano, así lo creo y lo predico, porque la Biblia lo dice, Dios te da el don del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en tu ser interior. Esa vocecita que tú oyes, particularmente cuando no está muy claro el panorama o te estás envolviendo en cualquier otra situación, esa vocecita que te dice, hey, cuidado, hey, no vas dentro del rumbo. Se llama Espíritu Santo. Toda persona que acepta a Jesús tiene el Espíritu Santo en su ser. Pero, y aquí es donde viene la aplicación de este mensaje, tenemos no solo que tener el Espíritu Santo, sino tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No se trata nada más que la bendición aquí está, pero se trata de la llenura del Espíritu, que quiere decir que Dios te posea en tal manera que tú vas a ser como Bernabé, te van a hacer ser solidario, te va a brotar de tu ser interior el hacer alguien que está en necesidad. Si tú ves una persona y te haces el desentendido, no estás lleno del Espíritu, porque estar lleno del Espíritu quiere decir, como Bernabé, ser solidario con quien más lo necesita. Sí. La palabra, pues, que estoy enfatizando es espiritualidad. Espiritualidad. ¿Y qué es lo que quiere decir espiritualidad? Para mejor comprenderlo, yo me imagino una lámpara de aceite. Yo recuerdo en Matamoros o cuando nos tocaba estar en algún lugar apartado fuera de la ciudad donde no había electricidad. Llegaba la noche y ¿qué es lo que hacemos? Si no hay luz eléctrica, bueno, a la antigüita como yo, prendes tu lamparita de aceite. La lámpara de aceite para mí es el Espíritu de Dios en mí.
Pero ¿qué pasa cuando prendes la lámpara de aceite y la mechita, pues está casi ni se ve? ¿Qué es lo que sucede? Poca luz. ¿No te ha tocado? ¿No recuerdas esas lámparas de aceite? Yo me acuerdo que mamá iba y le movía un botoncito y entonces la mechita se hacía un poquito más grande y se embebía del, ¿cómo se llama? Queroseno, así se llama, queroseno. Se humedece, sube el queroseno en la mechita y entonces la flama o la llama se hace más fuerte y por lo mismo que da más luz. ¿Quieres saber lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Quiere decir como una lámpara de aceite que tus acciones, más que tus dichos, hagan lo que hizo Bernabé. Solidario, pero para ello tienes que estar lleno del Espíritu Santo y de esta manera todo mundo va a poder, si no todo mundo, las personas que estén a tu alcance van a poder disfrutar. Cuando Pablo escribió sus cartas, entre las cosas que les recomendaba a los hermanos, a nosotros, a mí, hey, no apaguen el espíritu, no menosprecien al espíritu. ¿Por qué lo decía? Eran creyentes, decían, yo me voy a ir al cielo cuando me muera, pero la presencia del Espíritu Santo dentro de su ser no pasaba de ser una pequeña flama que muy poco o para nada servía. Me habla a mí Lucas y me dice, ahí tienes un buen ejemplo, Bernabé, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, y termina diciendo Lucas, un hombre lleno de fe. Dios quiere ver cristianos, cristianas, entre todos nosotros, personas llenas del Espíritu y llenas de fe. ¿Qué quiere decir la palabra fe? Pues la palabra fe entendemos creer. Bueno, quizá nuestro idioma no nos ayuda mucho a comprender el todo de esta palabra. Cuando en la Biblia se habla de fe, estamos hablando de una convicción firme. Fe no quiere decir, pues creo. No, fe quiere decir, estoy completamente convencido de que. Cuando tú dices, yo tengo fe en Cristo, lo que tú estás diciendo es, a mí no me cabe duda, yo puedo profesar aquí y en todas partes que lo que creo es cierto. Mis hermanos, cuando Abraham llevó a su hijo allá al principio, que lo iba a sacrificar y que no veía ningún corderito, tuvo la fe suficiente para decir, Dios proveerá. Tenía que la convicción firme que aunque no lo vieran sus ojos y aunque pareciera que iba a llegar ese momento supremo y quitarle la vida a un hijo, por su fe, por su convicción firme, fue que se apareció un cordero y tú sabes el resto de la historia. ¿Quién fue Bernabé? ¿Quién puede ser tú? ¿Quién puedo ser yo? Un hombre bueno, solidario, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. La palabra fe también tiene otro sentido. Confianza absoluta, total. Estás confrontando esta situación, no eres el único, ni vas a ser el último. Quien tiene fe absoluta, como la tuvo Bernabé, es una persona, hombre o mujer, que va a confiar aún en contra de lo que parezca contrario frente a ti. Eso es la fe. Y Bernabé era un hombre lleno de fe. ¿Te acuerdas de Moisés? Tú sabes la historia. Vivía en Egipto. Era el segundo del faraón. Tenía todo el conocimiento. Tenía todo el dinero del mundo.
tenía todas las cosas a las que podemos aspirar, pero un día, porque Dios lo llamó, tuvo que salir de Egipto al desierto. Y cuando Hebreos 11, pon atención, 1500 años después, en la epístola a los Hebreos, se habla de Moisés, dice que Moisés confrontó muchas situaciones muy difíciles y añade esta frase, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién no se sostuvo porque no pudo ver al que debía de ver? Pedro. ¿Se acuerdan? Porque le faltó la fe. Jesús le dijo, hombre de poca fe. De Moisés se nos dice que fue un hombre como posteriormente Bernabé, lleno de fe. Mis hermanos, la enseñanza de esta meditación, y por eso Dios permitió que Lucas lo incluyera en su escrito a los Hechos, fue de hablarnos y decirnos, la vida de la iglesia no está nada más en manos de los oficiales o del pastor. La vida de la iglesia está en manos de los Bernabés que hay entre nosotros. Si algo aprendo yo de este varón es que fue una persona buena, llena de bondad, que supo apoyar a las gentes a los que otros no quisieron apoyar, que entregó su conocimiento, sus recursos, su vida, y por varones como Bernabé creció la iglesia. El próximo domingo, si Dios lo permite, y les anticipo, si Dios lo permite, vamos a meditar sobre Esteban. Y dirá, ¿por qué otro varón y una mujer? Viene el día de los papás. Y traigo bien clavado a los que somos varoncitos en lo particular. Y con todo el respeto lo digo. Las mujeres, mis hermanos, por años, y está escrito y mucha gente lo decía, son el brazo derecho en la vida de una iglesia, el brazo derecho de un pastor. Hermanos varones, nos falta más solidaridad con el trabajo de la iglesia. Hay cosas que tenemos que hacer que requieren de las manos, de la mente, del corazón de quienes somos varones. Seamos buenos, solidarios, benevolentes. Y sí tenemos ejemplos de personas en la iglesia que lo hacen. Pero nos falta agregar, ¿saben a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. Espero me entiendan. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.